Juan Pascual, licenciado en veterinaria, es el autor del libro Razones para ser omnívoro, por tu salud y la del planeta. Un libro que se ha convertido en un texto que expone las bondades de la ganadería con argumentos para la defensa de un modelo que, sin embargo, parte de la sociedad cuestiona cada vez más. Al menos eso es lo que parece. Ahora se lo preguntamos a nuestro invitado. Esto es Agroperiodista. Información útil para agricultores que quieren tomar mejores decisiones. Con Jaime Sánchez Cuellar. Las razones de los veganos van desde la defensa de los animales, desde cuestiones éticas a aspectos medioambientales. Parece que con el fin de la ganadería podrían solucionarse muchos problemas a la vez. Sin embargo, ¿realmente es bueno para la salud dejar de comer carne o estamos ante una moda? ¿Cuál es el impacto real de la ganadería en el medio ambiente? ¿Por qué pensamos que los animales al aire libre gozan de un mejor bienestar? ¿Tendrán futuro los alimentos de laboratorio? Todas las respuestas en este nuevo podcast. Juan Pascual, bienvenido a Agroperiodista. Muy buenos días, gracias por tenerme con vosotros hoy. ¿En qué momento decides escribir un libro como este, Juan? Y sobre todo, ¿qué te motivó a hacerlo? Soy veterinario, siempre he trabajado más o menos vinculado al mundo rural y aunque lo hago desde una empresa de sanidad animal. Pero a mí lo que me llamó más la atención o lo que realmente me decidió a poner esto negro sobre el blanco fue cuando empecé a ver que todo esto, lo que eran titulares, ¿no? Titulares que desacreditan, que desprestigian, que ponen en una visión muy negativa todo lo que es el mundo rural, la agricultura y la ganadería más en particular, hablando de lo que debería ser bien trato, hablar de maltrato animal, hablando de que si los ganaderos son poco menos que torturadores, que las vacas calientan el planeta. Cuando vi que esto permeaba a los manuales escolares, cuando me di cuenta que eso llegaba ahí, me dije, hay que dar otra versión, hay que dar una versión informada, una versión bien documentada de lo que es la realidad del mundo ganadero, también de lo que es la realidad y cuál es la filosofía que anima todo este mundo animalista, ¿no? Y eso me decidió a escribirlo y, bueno, llevó bastante tiempo, pero al final salió en formato libro en mayo del año pasado. Porque dices que esto está ya en los manuales, en las escuelas, en los libros de texto. Sí, en algunos manuales está en España, pero no solamente en España. Yo en aquel momento, cuando empecé a redactar esto, residía en los Estados Unidos y sí, efectivamente y lamentablemente, esto se veía incluso en museos. Yo he estado en el museo más importante de Lyon, que habla un poco de toda la historia de la zona y de la tecnología, etcétera. Y hay una parte dedicada, pues prácticamente al maltrato animal, a las macrogranjas. Y bueno, esto está permeando, se está dando una visión sesgada, incompleta, desconocida de lo que es de verdad la producción animal. Ahora seguimos. Solo una cosa. Cada mañana, de lunes a viernes, te espero en el programa Vive el Campo, en Vive Radio. Podrás escuchar entrevistas como esta, conocer lo que está pasando en nuestro sector agropecuario y entender cómo afecta a los agricultores y a los ganaderos, con una mirada a la actualidad y al futuro del sector. Me puedes escuchar en directo o el podcast en viveradio.es. Te espero. Gracias. Hablas de razones para ser omnívoro. Me gustaría que nos explicases alguna de esas razones y, sobre todo, si dejar de serlo rompe una evolución natural del ser humano. Sí, el ser humano es carnívoro u omnívoro desde hace por lo menos 300.000 años, pero más allá de eso, porque bueno, también hace 300.000 años, pues no sé, había infanticidio o el hombre dominaba a la mujer de manera violenta, ¿no? Y el hecho de que lo hayamos hecho desde hace mucho tiempo no es una excusa o una razón para ello, pero más allá de las necesidades digamos históricas u antropológicas, yo te respondí a la pregunta dándola por pasiva, es decir, ¿por qué la gente, algunas personas, dejan de comer productos animales? Lo hacen por razones de salud, lo hacen porque creen que así están favoreciendo el medio ambiente, o lo hacen porque así creen que no matan o no maltratan animales. Las tres premisas son falsas.
Y no lo digo yo, lo dicen ya más de 15 asociaciones médicas, incluso la OMS acaba de publicar un artículo, un reporte hace un par de meses hablando de las bondades y de la necesidad que tenemos de consumir productos de origen animal, porque hay muchos minerales, sobre todo hierro, zinc, calcio, selenio, que son muy difíciles de obtener de productos solamente vegetales, vitaminas B12, vitamina A, vitamina D, además del pool completo de proteínas. Por lo tanto, es una parte muy importante de nuestra alimentación y prescindir de ellas tiene esos riesgos. Por lo tanto, de ahí una parte importante en lo de las razones para ser omnívoro, ¿no? Primero, por nuestra salud. Segundo, por el planeta, porque los animales, la ganadería, es una pieza fundamental en la economía circular. Es decir, el 86% de lo que come el ganado en todo el mundo son bien pastos que de otra manera no podríamos aprovechar, o bien restos de múltiples industrias vegetales que usan vegetales y que nosotros no podemos comer. Pongo 2 ejemplos muy rápidos. El maíz, nos comemos las palomitas, pero los tallos de la planta del maíz se lo comen las vacas. Nosotros no nos lo podemos comer. Cuando se elabora cerveza, se utiliza cebada, aproximadamente es 25 kilos por cada 100 litros de cerveza. Bueno, pues en España, que hacemos 40 millones de hectolitros de cerveza, son 1 millón de toneladas de cebada, utilizada. Una vez se ha hecho la cerveza, esa malta que ya está quemada, está húmeda, o la tiramos o se la damos a las vacas. Entonces hay muchos ejemplos como este que demuestran que los animales, la ganadería, es un factor de reciclaje de primer orden y sin ellos tendríamos unos problemas medioambientales monstruosos, ¿no? Y la tercera razón, bueno, esta quizá no es una razón, pero sí que es un argumento frente a ese argumento contrario, ¿no? De que si no como carne o leche o huevos, no mato, no maltrato. Bueno, en los platos vegetales, es decir, cuando cultivamos cosechas, cuando roturamos los campos, se destruyen miles de madrigueras, nidos. Hay un problema importante con el aguilucho cenizo, que anidan en el cereal maduro y las cosechadoras muchas veces aplastan esos nidos, ¿no? Por lo tanto, un plato donde no haya carne no significa que sea un plato exento de sufrimiento, de muerte animal. Vamos a repasar estos 3 aspectos, ¿no? La salud, el maltrato animal, el medio ambiente. Si nos detenemos primero en la salud, claro, lo que pasa es que cada cierto tiempo hay estudios, ¿no?, que advierten de los riesgos de comer carne, especialmente carne roja, que aumenta, por ejemplo, el riesgo de diabetes tipo 2. ¿A quién hacemos caso? Bueno, evidentemente la ciencia se mueve por hipótesis, ¿no? Y por distintas, evidentemente, en cualquier rama de la ciencia encontraremos distintas. A mí me sorprende mucho de la diabetes porque la insulina es una hormona que sirve, que tenemos para controlar el nivel de glucosa, el nivel de azúcar, ¿no? Y la carne precisamente no es quien más glucosa aporta. Es verdad que en los Estados Unidos hay lo que se llama una epidemia de diabetes, pero hay que mirar los consumos de azúcares y de cereales o de pastas. Pastas me refiero no pasta italiana, sino pastas que como donut, croissant, cosas de este tipo, ¿no? Bollería en general, que allí se consumen en cantidades absolutamente enormes y además muy ligadas a gente pobre, porque yo que he vivido allí es más barato comprarse una caja de 12 donuts que una pera. Pues cuando tienes un presupuesto corto y una familia que alimentar, pues llevas lo que llena la tripa, ¿no? Entonces ese es un problema que es mucho más allá. De hecho, Estados Unidos, carne roja, aunque ha cambiado mucho el tipo de carne se come mucho más pollo, pero mucha menos carne roja. En los últimos 25 años ha bajado casi un 30%. Por lo tanto, achacar a la carne roja los males de la diabetes, pues no tiene demasiado sentido. Respecto al tema del medio ambiente, ¿no?, y de la salud del planeta, en este caso, por poner datos y por tener argumentos, ¿no?, también quienes nos estén escuchando que quizás pertenezcan al mundo ganadero, ¿de qué parte de los gases de efecto invernadero entonces es responsable la ganadería? En este tema hay que ser muy puntilloso porque hay muchos titulares, hay muchas desinformaciones. Aquí lo que hay que ir es a la fuente de autoridad. ¿Quién es la fuente de autoridad en este tema de los gases de efecto invernadero? Es el Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, pero de donde se alimenta este panel, en concreto de la parte animal, es de la FAO. ¿Vale? La FAO es un organismo que depende de la ONU y que, bueno, tiene expertos, además tiene gente que trabaja muy bien y que son los que dictaminan y los que más saben de todo este tema de gases de los animales. La FAO, el último reporte que ha hecho, de todas las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, a la ganadería son achacables el 11,2%. Este es el dato.
¿eh? Entonces, es un dato además que cambia porque cuando se hacen nuevas evaluaciones, de hecho se empezó diciendo en el año 16 que era el 18, se bajó al 14,5, ahora estamos por el 11,2, no porque la ganadería descienda sus emisiones, quizá porque otros sectores la aumentan, porque se mide distinto, que los científicos ahí es algo que se está analizando y en fin, cambiando ligeramente los datos de un año a otro, ¿no? Ese es el dato de la ganadería. Entonces, luego también, este es el dato global de todo el mundo. En Europa estamos por debajo del 7%. Entonces, cuando se dice es que los animales son responsables del cambio climático, ¿no? Bueno, pues mira, es que en Europa que yo deje de comer un producto de origen animal, como mucho tendría un impacto del 5 o 6%, pero además hay que tener en cuenta que si no como producto de origen animal me tengo que comer otra cosa que también emite. Si comparamos, por ejemplo, en España, nos comemos en cuanto a carne y leche, si lo traducimos en gases de efecto invernadero, los distintos tipos de carne, pues unos 40 kilos de cerdo, 15 de pollo, unos 7 o 8 de vaca, más los 110 litros de lácteos que nos tomamos, todo eso suponen más o menos, asumiendo los datos de la FAO, unos 700 kilos de CO2 por año. ¿Ok? Hacer un viaje Nueva York, Londres, un vuelo solamente de ida, supone 900 kilos de CO2. Por persona. Por persona, por pasajero. Y hacer 1.000 kilómetros en un coche que gaste 4 litros a los 100 supone hacer casi 200. Entonces, toda la carne que nos comemos está aproximadamente en 3.000, 3.200 kilómetros de un coche, ¿no? Entonces, pero con eso comemos y como tenemos salud. Sí. Hay un dato recientemente publicado, hace cosa de nada, hace 15 días publicó una antigua profesora de la FAO precisamente. Hay también que ver que la agricultura, es decir, por cada punto de PIB la agricultura emite bastante, porque la agricultura o la ganadería no son los mayores contribuidores al PIB si los comparamos con empresas como Google, Apple, etcétera, ¿no? Pero por cada tonelada de CO2 que este sector emite, se producen más empleos que por cualquier otro sector. Pero además que es un sector que nos da de comer. Hombre, si hay que emitir, habrá que emitir siempre con mesura e intentando reducirlas, pero es mejor emitir para comer que para hablar por teléfono que para irnos de vacaciones, porque me parece que en el orden de prioridades la del comer, si no es la primera, es la segunda, ¿no? Entonces, hay que poner estas cosas en contexto porque si no es muy fácil hacer titulares desinformativos y absurdos sobre esta cuestión. Sobre todo porque a veces no nos detenemos cuando se informa de estas cuestiones en el sentido de que toda actividad tiene un impacto, por supuesto, la ganadería y también la agricultura tiene un impacto, pero como cualquier otra actividad hay que medir ese impacto y ver primero si se puede corregir y disminuir, pues para avanzar, perfecto, pero hay que ser conscientes de que cualquier actividad humana tiene un impacto. Entonces, con todos estos argumentos que nos estás exponiendo, ¿por qué está de moda no comer carne? Yo creo que hay que distinguir entre lo que la gente dice y lo que la gente hace. Si analizamos los consumos de carne y lo extrapolamos por la crisis, porque con la crisis, con la inflación que hemos vivido estos últimos 3 años, sí que ha habido una disminución de consumo de carne y de todos los demás alimentos. Es decir, ha habido un cambio de qué tipo de cosas comemos, pero es debido a la crisis, no debido al gusto o a una cuestión ética, ¿no? Entonces, los consumos de carne no están disminuyendo ni en España ni en Europa. De hecho, en Inglaterra el año pasado aumentaron. Han bajado un poquito en Alemania, sí. Y si no se come carne, se comen otras proteínas animales. A lo mejor decimos, bueno, pues voy a comer menos carne porque es un poco más cara, pues voy a comer más huevo. En fin, hay un poco ese baile, ¿no? Lo que sí hay, entre la gente joven sobre todo, es un poco una pose, un decir, pues yo hoy, sobre todo en público, ¿no? Cuando están en grupo, yo hoy pues no voy a comer una ensalada porque hoy pues el lunes no como carne o cosas de este estilo. Pero luego en casa tienen un comportamiento totalmente distinto. Yo tengo hijos adolescentes, esto me lo cuentan, y además ahí están los consumos que no bajan, ¿no? Pero sí que hay una cierta estigmatización de lo que en ciertos foros, en ciertos núcleos, de lo que es comer carne, y eso lo tenemos que combatir porque pues la alimentación completa que incluya productos de origen animal es importante, insisto, no lo digo yo, lo dicen muchas asociaciones médicas de todo prestigio. Cuando se plantea ese debate también a veces surge desde una posición ética, ¿no? Que todas estas personas que defienden esta vía, esta corriente, pues además también se plantea como
No sé si desde una superioridad ética. Sí, sin duda. De hecho, ellos se llaman, en inglés, es muy frecuente decir, yo soy ethical vegan, quiere decir vegano ético, ¿no? Implícitamente, evidentemente, quien no lo es, pues ya no es ético, ¿no? Bueno, aquí partimos, para mí el huevo de la serpiente de esta ideología está en el gran gurú, ¿no? Que es el que ha más escrito y publicado sobre este asunto, que es Peter Singer, un filósofo australiano que da clases en una universidad americana, en Princeton concretamente. Él lo que viene a decir es, porque dicen, claro, si nosotros, él usa el caso de la experimentación animal, ¿no? Dice, si experimentamos en un animal porque es menos inteligente, bueno, deberíamos también experimentar en una persona que esté en estado comatoso. Entonces, claro, cuando lees eso por primera vez, él te dice, entonces los animales y las personas deberíamos evitar de manera igual pues su sufrimiento y su malestar, ¿no? Etcétera. Evidentemente esto no es una excusa de mi parte para justificar ningún maltrato a ningún animal. Yo creo que el bienestar es muy importante, que las autoridades además creo que tienen un foco en ello, me parece correcto, y los ganaderos pues creo que lo tienen también y deben tenerlo, y es algo fundamental, ¿no? Pero claro, cuando comparamos el valor de una vida humana y de una vida animal, aunque sea una vida humana, en un caso como el que describía, ¿no? De una persona en muerte cerebral, cerebral. Bueno, si una persona tiene esa desgracia de que le pase algo así, no deja de ser un ciudadano, no deja de ser un padre, no deja de ser un amigo, no deja de ser un hijo, no deja de ser alguien a quien alguien le puede asir la mano y sentir ese calor aunque la persona no le entienda, ¿no? Eso no va a pasar ni con un ratón ni entre los ratones. Entonces es muy importante poner en valor y lo que es la vida humana, para mí, creo que tiene un valor superior a la de los animales, por mucho que yo crea los animales, que los he estudiado toda mi vida, ¿no? Claro, si alguien con quien se debate cree que la vida humana y el animal tienen el mismo valor, bueno, pues ahí ya no es un debate, es que es una posición, pues bueno, que tiene esa persona que yo puedo respetar, pero no compartir en absoluto. También está cambiando, digamos, la relación que tenemos las personas con los animales. La diferente relación que se produce en un ámbito urbano y en un ámbito rural. Quizás me pongo un poco en el tópico, ¿no? Pero si un niño del medio urbano no ve animales en el campo y solo los ve por la televisión y encima hablan, ¿cómo va a ser capaz de comer carne? Sí, se idealizan, evidentemente. También la vida moderna nos ha llevado a comer muchas cosas preparadas y precortadas, es decir, es poco frecuente. Muchas chicas jóvenes, o chicos jóvenes, vamos, nuestros abuelos todos habían despiezado un conejo, un pollo. Esto hoy día es poco frecuente, es decir, casi nadie compra un pollo entero y lo corta en casa, ¿no? Entonces yo creo que desde esa perspectiva sí, hay un alejamiento, hay una falta de comprensión, tanto es así que ha habido en España, pero también en otros países, denuncias a personas de la ciudad que van al campo y denuncian al ganadero porque las vacas mugen o porque el gallo cagarea. Bueno, pues a esto, o porque el campo de al lado lo han abonado y huele, ¿no? Bueno, a esto hemos llegado, a un desconocimiento profundo. A día de hoy en España tenemos personas en la seguridad social dadas de alta como agricultores o ganaderos en torno a 700.000 en un país de 50 millones, ¿no? Prácticamente. Bueno, pues sí, pero para eso también quise escribir esto, ¿no? Para que pudiera llegar y que la gente pudiera tener una comprensión, una visión distinta a la mayoritaria o a la narrativa dominante, ¿no? Has mencionado antes el bienestar animal, Juan. ¿Por qué siempre pensamos que los animales al aire libre, por ejemplo, estarán mejor que dentro de un recinto o dentro de una nave agrícola? Yo creo que se asocia un poco la libertad de los animales, cuando vemos los reportajes, ¿no? A una vida libre, una vida sin ataduras, una vida... Pero es una vida en realidad muy dura, la vida de los animales silvestres, porque el que no es cazado es cazador y el que no caza porque no puede, porque no sé, se clava una espina o lo que sea, se muere de hambre. Entonces realmente la vida de los animales silvestres es, desde un punto de vista de bienestar, es tremendamente complicada. En los sistemas productivos tenemos el extensivo y el intensivo. Normalmente el extensivo es en el exterior. Pues tiene sus partes buenas, porque efectivamente los animales pueden moverse más, en fin, les da el aire, ven la luz de una manera pues cotidiana. Sin embargo, pues están también al riesgo de las
inclemencias climáticas, están al riesgo de que un predador les ataque, de que otro animal silvestre les contagie una enfermedad. Si están realmente en extensivo y no hay mucha hierba, etcétera, pues puede haber momentos donde les falte la comida, etcétera, ¿no? En granjas, pues no tienen esa movilidad, pero están en una temperatura adecuada, están con toda la comida que necesitan, con atención médica. En extensivo también puede haber atención médica, pero en intensivo quizá de manera más inmediata. Movimientos un poco más restringidos, pero bueno, no les falta de nada, ¿no? Tiene alguien que se ocupa de ellos de manera también inmediata. Entonces yo creo que es un resultado un poco de la ignorancia de lo que es una cosa y otra. Los dos sistemas productivos son necesarios, son imprescindibles, y anteponer uno por encima del otro, pues creo que es un error. Y una última pregunta, Juan. ¿Crees posible que en un futuro, no sé cómo de próximo, los alimentos se puedan producir en fábricas? Es decir, sin materias primas, sin necesidad ni de agricultura ni de ganadería. No, yo creo que no. Yo, concretamente, todo el tema de la carne de laboratorio es un asunto que lo he estudiado bastante. Tengo algún artículo publicado al respecto. Yo creo que es una quimera. Es una quimera primero técnica. Hay un reporte de un ingeniero norteamericano que ha escrito, creo, pues quizá el estudio uno de los más completos al respecto. Es muy reciente, además tendrá un año o así, y él dice que su conclusión es que para dar de comer a un 1% de la humanidad habría que toda la industria farmacéutica del mundo multiplicarla por 22. Es decir, el coste medioambiental, el coste de transporte, la inseguridad alimentaria, evidentemente el sabor, porque estos productos, aunque hoy día se producen de manera muy muy limitada, compiten con lo más barato de la carne, que sería la carne picada. Entonces yo creo que esto no tiene ninguna viabilidad más allá de un nicho minúsculo que, bueno, pues alguien dice, pues me gusta, me voy a comer un trocito. Incluso el único restaurante del mundo que los sirve estos productos a día de hoy, el 30% de la composición es vegetal porque no consiguen tener textura adecuada, ¿no? Yo esto lo veo una quimera, no creo que a día de hoy es algo que pueda ser realista en absoluto para de verdad ser una alternativa alimentaria al planeta. Juan Pascual, licenciado en veterinaria, autor del libro Razones para ser omnívoro por tu salud y la del planeta. Ha sido un placer tenerte aquí en Agroperiodista. Muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. Buenos días. Si te ha gustado el programa, te agradezco mucho tus comentarios y valoraciones. Ya sabes que tienes más información y nuevas historias en la página web en agroperiodista.com. Un podcast de información útil para agricultores decididos. Gracias y hasta la próxima.